Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Este quinto programa de Criptograma Cultural. Gracias a la gentileza de la Universidad Nacional de La Plata, al esfuerzo de todos sus docentes, no docentes, trabajadores y estudiantes de la universidad que, a pesar de las distintas dificultades que están atravesando, siguen adelante con el canal de la Universidad Nacional de La Plata y las otras canales, señales, tanto provinciales como universitarios, que también replican la emisión de Criptograma Cultural y que comparten con nosotros sus contenidos y parte de la programación. Así que muchas gracias a ellos. Síganos desde las distintas redes sociales también, denles un clic, un me gusta, suscríbase a los canales de YouTube, ayuda y mucho, por supuesto, para seguir difundiendo el análisis de la cultura federal argentina. En el programa de hoy estaremos charlando con un invitado muy especial. Él es un hombre de la actuación. Él tiene lo que nos contaba justamente Mauricio Carramos, que es recordar la letra, ponerla en el cuerpo y al servicio de la expresión artística. Es Juan Manuel Correa, director, autor. Se ha destacado en cine, en televisión, en el teatro, como director teatral. La verdad que vamos a disfrutar mucho su visita y la charla sobre estos temas. Aprovechando también la presencia de un gran actor, vamos a homenajear a otro grande, en este caso del humor, como Antonio Gasallo. Lo despedimos hace muy poquito, hemos preparado un resumen de algunas de sus actuaciones para celebrar un poco la carrera de Antonio Gasalla, un hombre del humor, también de la actuación. Seguimos la recorrida federal, en este caso con el tema editorial de las provincias. Vamos a hablar con un editor responsable de la provincia de Tucumán, nada menos que con el periodista, autor, escritor Pablo Donzelli, creador y fundador de la editorial La Papa, una editorial independiente que viene desarrollándose en Tucumán hace ya algún tiempo. La editorial de esta semana, Antipopulismo en las bibliotecas populares, ¿no? Digo, parece contradictorio, pero así es este gobierno nacional. Es capaz de atravesar su antipopulismo en todas las áreas, incluso en aquello que fue fundado por el mismo Sarmiento allá hace casi 150 años, un poco más de 150 años, y que tiene tanto arraigo en el territorio argentino. Si está viendo este programa, si lo venía siguiendo, no se lo pierda, porque creo que traemos algo para compartir con ustedes. Un poquito de teatro, un poco de cine, un poco de literatura, otro poco de pensar la vida culturalmente, artísticamente. Algo para compartir que no es solamente lo cotidiano, también es lo que proponemos federalmente. Cultura para todos y todas desde Criptograma Cultural. Director, fundador de la editorial La Papa. Él es escritor, además es Pablo Donzelli. Ha tenido una serie de publicaciones muy interesantes. Él también ha publicado como escritor y editor independiente libros como Efemérido Izquierdo, Los Perfectores, La sonrisa que pintó Leonardo, Hugo, El diario de Pablo y Pasar el Infiernillo, que supongo que hace alusión a una localidad muy importante de Tucumán, muy linda, muy bella, en camino a Tafí del Valle. Así que vamos a hablar con Pablo Donzelli. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación.
No, Bueno, acá estamos. un gusto hablar contigo. Te vi hace muy poquito en la Feria Internacional del Libro. Te pedí esta entrevista especialmente para que nos contaras cómo están la situación editorial en Tucumán, pero también en el NOA, porque sabemos que comparten mucho el trabajo con otras editoriales. Bueno, si me preguntabas hace un año, te diría que estábamos en la era de oro, en una época maravillosa de las editoriales, donde por primera vez, yo estoy desde el 2000 en este tema, quizá antes, y veo cómo progresó al punto de tener 4 o 5 editoriales que están a punto de ser sustentables en Tucumán, algo nuevo. Falta Envido, La Papa, son editoriales que no son de servicio, son editoriales que eligen lo que van a publicar y se juegan a que todo ese esfuerzo sea remunerado y se cree, haya puestos de trabajo. Además, he visto que hace un tiempo se viene desarrollando también distintas ferias del libro. Por ejemplo, la de San Miguel de Tucumán, pero también la de Amaicha, donde vi a la editorial exponiendo específicamente. Claro, bueno, son cosas nuevas que, como te digo, que van marcando, van armando ese campo literario que tanto queremos, ¿no? Que posibilite que un escritor se haga, se forme y se quede acá en Tucumán y no tenga que emigrar. Las cosas nuevas con las que te puedo decir que hay es interés de las distintas comunidades, Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Concepción, de organizar sus propias ferias que antes no había. Lo más dificultoso acá es la visibilización del libro, tenerlo constantemente en oferta. Y estas ferias nos están permitiendo, nos facilitan la tarea. Estamos viendo, mientras charlamos contigo, Sí. algunas imágenes del trabajo de la editorial, de las ferias del libro que planteaste, pero también la página de la editorial La Papa, y entendemos o vemos que hay una cantidad de publicaciones importantes, son muchas, para ser una editorial independiente, pensado desde Buenos Aires, viendo hacia el NOA, con el desconocimiento que habitualmente nos acostumbra. Digamos que somos familiares al desconocimiento más que al conocimiento. Nos sorprende fuertemente esa cantidad de libros editados y cómo se resuelven estas problemáticas que estás contando o cómo avanzan a pesar de estas problemáticas. Lo que estoy celebrando ahora es haber pasado los 30 libros con La Papa, 30 libros editados. Debo decir que La Papa empezó como revista y es un paso, a ver, empieza como el deseo de ser escritor y cuando uno no encuentra el papel se tiene que poner a crear el papel, donde publicar. Eh, Esta revista, La Papa, desde el 2019 y a partir de ahí directamente uno empieza a hacer libros. Es una cuestión que una cosa lleva a la otra. Y una vez que llegas a 30 libros y miras atrás, te das cuenta que recién sos una editorial cuando tenés una cantidad, o cambian las reglas de juego, cuando tenés una cantidad cierta de libros, después de 5 años. Nos Que también lo pensé hermana, cuando tenía 3. claro, bueno, fuiste muy avanzado en ese sentido entonces, al empezar con 3 libros ya publicados. Nos hermana, en este caso, la pasión por cada una de las líneas artísticas, porque muchos de los que nos hemos dedicado a la producción audiovisual, a la producción actoral, a la producción musical, arrancan siendo productores por imposición de mercado, cuando uno ya no encuentra dónde tenga recepción la escucha de su propuesta. A partir de ahí no queda otra que efectivamente convertirse en su propio editor en este caso o en su propio productor en los otros casos anteriores. La verdad que es muy importante la tarea que vienen haciendo las editoriales independientes y agradecemos que nos estés dando un momento en esta charla, Pablo.
La próxima feria que se va a llevar adelante, ¿la tenemos cerca? Escuché que creo que es cerca de junio o julio, ¿puede ser? Hay una feria, una propuesta de Tafí del Valle el 20 y 21 de julio, donde la están organizando Guillermo Montilla Santillán, junto al Estado, que ya el año pasado le colaboró, participó y la hizo propia en el mejor de los sentidos a la feria. Y esa conjunción entre el Estado, bueno, permitime decir que en estos momentos que estamos viviendo, quiero un Estado que nos ayude también, no es que nos ayude, sino que, que el Estado, que somos nosotros, pensemos, por ejemplo, en el espacio de la plaza, que sea inteligente, un Estado que vea dónde puede poner, dónde está faltando una pata para completar lo que muchas personas, por propia motivación, emprenden. Bueno, no sé si me hice un lío, pero... Un Estado que promueva, que participe activamente en la vinculación entre la gente, que es la lectora, y los escritores, escritoras y las editoriales que promueven la producción de estos libros. Te agradecemos mucho, Pablo, la palabra y estar a disposición. Nosotros, mientras charlábamos, poníamos los distintos vínculos para seguir a la editorial La Papa, en la página de su catálogo, también en las redes sociales, y esperamos podés compartir en otro momento parte de lo que viene desarrollando la editorial y todas las editoriales independientes en Tucumán y en el resto del país. Así que muchas gracias por tu comunicación. Muchas gracias a vos por darme esta oportunidad de expresarme. Te mando un abrazo grande. Nosotros continuamos con Criptograma Cultural. El antipopulismo ataca a las bibliotecas populares. Parece muy lógico porque ya por definición, si es antipopular, básicamente todo lo que tenga tufillo a colectivo, a organización del pueblo, a cualquiera de esas acciones, el gobierno nacional tiende rápidamente a cancelarlo. Las bibliotecas populares en lucha fue el sector que alzó la voz nuevamente, un sector que defendió fuertemente la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, ya en el momento en que el gobierno intentó con la ley Bases modificar esta comisión. Tiene un rango muy interesante de autonomía y de autarquía para el desarrollo de la promoción de las editoriales por un lado, de la lectura por otro, de las bibliotecas populares, que son esa cercanía. El comunicado que hizo Bibliotecas Populares en Lucha plantea que peligran las bibliotecas populares gracias a que su presidente, Raúl Escándar, confirmó ante los delegados que el organismo dejará de ser una comisión nacional, perderá ese rango tan importante de autonomía y seguramente perderá también su presupuesto, porque hay una parte del presupuesto que es del presupuesto nacional, pero hay otra parte que tiene una ley propia de financiamiento. Y esos son los lugares más gustosos, más jugosos para este gobierno. Quiere quedarse con la plata también de las bibliotecas populares, aunque parezca mentira. Fíjense, fue creada en 1870 por iniciativa nada menos que de Domingo Faustino Sarmiento, mediante la ley 419. Tiene por objeto promover la capacidad de gestión y la autonomía de las bibliotecas populares, fortaleciendo su inserción en la comunidad. La última reseña que tenemos, además de la participación en las bibliotecas populares, más de 2 millones y pico de personas acceden a las bibliotecas populares de manera digital, además de las 30.000 y pico de personas que tienen acceso directo, haciéndose socias con una suscripción, participando de estas bibliotecas populares. Pero no me quiero quedar solamente con esto. Fíjense en la siguiente placa que preparamos para
contarles sobre la CONAVIT. La ley 23.351 crea el fondo que alimenta a través de un gravamen sobre los premios de los juegos de azar. Loterías y casinos de todo el país, sobre los premios, no confundamos sobre qué monto graban, o sea, aquellos que son los ganadores. También tiene esta plata que te asigna un programa muy importante, que es el programa de libro por ciento. Eso es lo que logra, es la actualización de compras de libros para bibliotecas populares. El programa financia hasta el viaje de 2 o 3 personas responsables de las bibliotecas para comprar una gran cantidad de libros al 50% del valor. Esto es tremendamente importante, sobre todo para las editoriales independientes, que ahí encuentran una primera oportunidad de venta prácticamente segura y actualiza también la bibliografía de cada una de las bibliotecas populares. Pero no solamente eso, participa, porque la gente que integra estas bibliotecas populares lo que hace es armar una lista de libros que le interesa, o literatura o tipo de temática que le interesa, para alimentar el trabajo de las bibliotecas populares. Uno dice, bueno, pero las bibliotecas populares ya están quedando de modé, ya pasaron de moda, ya no hay necesidad porque uno por internet llega a todo. No es tan así. Déjenme contarle que el último ciclo del ENACOM, el último periodo del 2024 de este ENACOM actual, de esta directiva, de este gobierno nacional, sacó una estadística que muestra a las claras cuánta gente tiene acceso a internet, cuánta gente tiene en la Argentina teléfonos celulares, cuánto le queda los teléfonos fijos, pero cuánto le llega la conectividad. Fibra óptica en la Argentina solo el 24,74%, velocidad real para ver, escuchar, adquirir libros, pero no dice nada de cuántos ahí tienen un servicio real de internet. O sea, lo vimos en la pandemia, cuando realmente los chicos no podían cursar en las escuelas a través de manera virtual o por streaming o lo que sea, porque no le alcanzaban los datos. Y esa es donde gran parte de las bibliotecas populares cubren un rol importantísimo, no solo porque tienen internet, porque tienen accesibilidad digital, sino porque también te acercan el libro ahí a la mano específicamente. Hay algo que me gustaría mostrarles todavía más para poder entender qué falta de accesibilidad hay en la Argentina. Vamos a ver online el sistema del mapeo de conectividad que hay. Fíjense, si abrimos la página y empezamos a loguear, esto es una conectividad nacional, un mapa activo que uno puede ir tocando ciudad por ciudad cuántos integrantes hay. Van a ver que en muchas ciudades se puede ver que tienen una cantidad de población, 73 por ejemplo en un lugar de Córdoba, y 0 conectividad, 26.400 en Arrecife, pero solo 10.000 tienen conectividad. Hay muy pocas ciudades que realmente tienen una conectividad muy grande. 46.867 habitantes y solo 1.700 conectividad. En una población de 3 Arroyos, que tienen solamente 63 habitantes, solo 18 tienen conectividad fija. Hay lugares donde viven 20 personas, pero que nadie tiene conectividad. Bueno, podemos seguir mirando el mapa interactivo y ahí se va a dar cuenta efectivamente que las bibliotecas populares son muy necesarias y es entendible el reclamo de bibliotecas populares en lucha. Así que atendamos firmemente lo que está pasando en la Secretaría de Cultura, en la Presidencia de la Nación, porque después de cada elección siempre se viene la bravuconada de querer modificar una ley nacional que tiene más de 155 años y que fue actualizada a medida que fueron pasando el tiempo con gran aceptación nacional y federal sobre todo. Hoy las bibliotecas populares siguen en lucha porque se degradan y se vacía la posibilidad de acceder al conocimiento, a la educación y sobre todo a la diversidad cultural. Así que atención y memoria también para estos temas. Les voy ahora a cambiar un poquito la temática. Terminó la editorial y me gustaría presentar nada menos que al invitado de hoy. Y para presentarlos, quisiera que veamos juntos este video sobre Juan Manuel Correa. Hace un tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado, que amó, vivió y cantaba hasta en la muerte. Madrid será como lo sueño, será soleado. Trabajo de
poeta no se consigue en ningún lugar, eso ya lo sabrás. Aquí me tienes, volviendo a la tristeza de las cabras. Me revienta la vocecilla mínima, que se extasiante un chopo, le dispara 4 versos y cree que ya está todo. El de las familias es la herencia más valiosa. Era de mi tatarabuelo. Es lo único que me quedó de él. Acá, en el desierto, soy Dios. Chao, campeón. Qué actuaciones, la verdad impacta, porque en algunos nuestro invitado mete mucho temor. Su capacidad actoral es muy fuerte en lo que vimos y la verdad que mete miedo. Gracias, Juan Manuel, por estar presente aquí en Criptograma. Por favor, muchas gracias a vos, Guille, por darme este espacio para poder charlar un poco sobre mi profesión, lo que amo, el teatro, la actuación, el arte. Honrados nosotros porque te conocemos en varias facetas, no solo en la actuación que acabamos de ver en cine y en televisión, momentos en que la televisión tenía ficción, ¿no? Tan ricos momentos. Pero bueno, ¿cómo arrancaste en la tarea actoral? ¿Cómo te formaste, Juan Manuel? Mira, terminé la secundaria y empecé a estudiar sociología. Salía con una novia que vivía en Barracas y la esperaba los lunes hasta que llegase ella de la facultad. Hasta que me enteré que ahí cerca de donde hoy es el Torcuato Tasso, cerca de la casa de ella, estaba Guillermo Guido, un maestro dando clases de teatro, los lunes a la hora que yo tenía la espera de ella. Así que me anoté y ese fue mi primer encuentro con la actuación, con los textos teatrales, además con un maestro que de entrada, el primer encuentro tenía lo que es la Biblia para mí, que es el Teatro de Ciudad de Artaud, La vida del arte de Stanislavski y algunos otros libros más, pero eran 4, diciendo esto es la base teórica de los pilares de lo que para él era la actuación, que yo con el tiempo quizás sumé alguna, siempre vamos sumando lectura, pero realmente son las bases del arte escénico, del arte creativo. Así que después de eso empecé a estudiar sociología y seguía con la actuación, hasta que en un momento decidí viajar a España primero y después a París. En París tuve la suerte, fútbol de por medio, porque jugaba al fútbol con el sobrino del Tata Cedrón y con toda la orquesta del Tata que vivían allá. El Tata estaba de exilio allá y jugábamos al fútbol y después del fútbol tomábamos algo. Y un día recibo un llamado a mi casa, en la casa donde estaba parando ahí en París, y me dice: Manuel, mañana hay un festival de teatro latinoamericano en el teatro, al lado del Teatro du Soleil, que famoso por su directora, que es Ariane Mouchkine. Se llama el teatro Le Pays de Bois, y allí fui. Me estudié la pronunciación, me estudié el speech en francés, que algo tenía por la universidad, y llegué justo, en el momento justo, al lugar indicado, porque se estaba disolviendo la compañía. Estaban reclutando actores, tomando actores y actrices. Así que al otro día me citaron, no me olvido más, cruzar los bosques de Vincennes en un otoño hermoso, lleno de verde. Me dieron el texto, me dice: pero ahora vos no hablás francés. Le digo: mirá, estoy estudiando, me estoy poniendo con el tono, llegué hace poco. Seguí con el texto. Me dijo: pero vos hablás muy poco, casi nada. Estaba nervioso. Quedé en la compañía, tuve una experiencia de casi un año, trabajando con esa compañía, todos los días ensayando, a las 8 de la mañana en el escenario, a las 4 de la tarde que nos íbamos a ir a trabajar. Y después de esa experiencia decidí volver a la Argentina. Y ahí dije, esto es un camino que voy a tratar de adentrarme y profundizar. Me puse a estudiar dirección, me recibí como director en la Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, una escuela gloriosa con maestros y maestras fantásticas. Y de ahí eso se hizo un poco los motivos de mi vida, ¿no? Los motivos de la fuerza creativa. Manuel, qué bella experiencia en el desarrollo de la formación, porque le entraste con el gusto de lo empírico, de lo tal palpable, lo bello, y después toda una experiencia impresionante en 2 lugares geográficos de gran exposición del teatro, ¿no? Tanto España, especialmente Francia y París.
Yo te voy a preguntar cuáles son las diferencias de tanta planteo, pero no ahora, en el próximo bloque. En esta segunda temporada inauguramos otra sección, que es la de recuperar la memoria de maestros, en este caso de la actuación, del humor. Algo que me parecía sumamente importante porque Antonio Gasalla ha dejado una marca muy clara en el humor político, en el humor costumbrista y también en el humor social. Todos recordamos muy bien gran parte de esas actuaciones, pero disfrutémoslas unos minutos para que compartamos recordando nada menos que a Antonio Gasalla. Buenas noches, pueblo de la nación. El siguiente mensaje en cadena es para salir al cruce de algunas versiones publicadas en los periódicos. Algunas cositas son lamentables, pero puedo asegurar que no me conmueven. Lo que sí me conmueve es el reclamo de los jubilados. Pero se pueden quedar tranquilos porque pronto recibirán su justa recompensa. Diga que yo la playa no la veo ni en fotografía. Yo veraneo acá en la Argentina por la obra social de PAMI. En 10 años viajé 2 veces. La primera vez me tocó allá en Necochea, en agosto. Nosotros veraneamos después que veranea la gente, ¿sí? Un viento tiene. Yo del viento ni me enteré porque iba vomitando todo el camino. Pero estoy tranquilo porque sé que cuento con el respaldo del presidente, un hombre valiente que ha sabido hacer muchos cambios y que ha permitido a este país dar un vuelco histórico. También cuento con el apoyo de mis compañeros que me han sabido ayudar para sumergir este país de las tinieblas. Ahora terminemos lo suyo, señor. A ver, los papeles me tiene que dar. Ay, señor. Bien, la partida. Yo la partida me bien. Sí, ahí está. Bueno, los 100 pesos, querido. Sí. ¿Tiene los 100 pesos? Hacer el recibo González. Ahí está. Acá tiene el recibo. 50. Está bien, querido. Señor, acá tiene el Bien. recibo. Despreocúpese. Las muletas de su abuela las va a recibir en cualquier momento en su propia casa. Muchísimas gracias. No tiene nada que agradecer. Estamos para eso, caballero. No tiene nada que agradecer. Por favor. Nada. Che, Florita, toma tus 50 pesos. Gracias, querida. Esos son los tuyos. Che, mira, escúchame, son las 5. ¿Qué te parece si ya me... No. ¡Qué gente! Después me echan la culpa a mí. Ustedes hacen silencio y esperan que yo lo llame, señor. Atrás, se van para atrás. Se van para atrás. Los grandes siempre serán parte de nosotros, ¿no? Sobre todo los grandes del humor, como Antonio Gasalla. También tu camino por el cine, por la televisión. ¿Cómo llevabas este lenguaje distinto entre el cine, la televisión y tu formación actoral que hace un rato nos contabas que también pasó por las Europas? Sí, mira, pienso que, sobre todo más ahora, pero en esa época donde yo empecé con el cine, o por lo menos también a estudiar el arte de la escena, no estaba tan quizás separado como en otras épocas el gesto televisivo, el gesto cinematográfico, que del gesto teatral. De alguna manera, el arte moderno empezó a trabajar un lenguaje que es común. Hoy, por ejemplo, tenés en un escenario, por ejemplo, por decir algo, la Coronado del San Martín, que es enorme, podés tener un gesto mínimo igual que tenés delante de una cámara. Y se trata de esa radiación energética que te capta en la lente o también en la última butaca de la sala. Con quizás otra proyección, sí, otra energética. Se trata de eso, el manejo de la energía, del dominio del gesto y del manejo de la energía, porque además
ahora que lo digo, se me viene el micrófono. Además, hoy están los sistemas de sonorizaciones de la sala, que incluso hace que uno pueda bajar la intensidad de la fuerza del abdomen para proyectar a la butaca 158, el mismo texto que tiene que ser susurrado porque la dramaturgia de la obra lo pide, pero quizás tenés una pequeña, sutil ayuda de electrónica que sin ponerle la tecnología hace que llegue el sonido casi como si lo estuviese escuchando en la primera o segunda butaca. Eso también es un avance del uso de la tecnología para el arte escénico. Entonces, en ese sentido, el manejo de la energía, la disposición física, el saber dónde está el encuadre, hace que esa barrera en las nuevas generaciones no sea tan diferente. Es decir, uno se puede dedicar a cualquiera de esas ramas. El programa lo ven en distintas provincias, ¿no? Sobre todo porque salen señales universitarias y señales provinciales. Y a veces desde las provincias se ven como la gran escena, Buenos Aires y la metrópolis y demás. Pero aquí estuvieron sentados varios maestros también del teatro y también entrevistamos a Mauricio Cartún y otros más. Y sabemos que cómo se ve desde Europa hacia Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es esa relación que me quedó pendiente de la pregunta anterior? ¿Cómo ves vos que esa relación que se ve como escena a Buenos Aires y a Argentina en particular en el teatro? Primero, con una admiración. Siempre cualquier creador europeo mira con admiración la escena de Buenos Aires. Sobre todo la escena underground, digamos, el teatro off, porque Buenos Aires, y yo me animo a decir que cada vez más en términos federales, a través de las políticas que tuvimos federales de fomento del teatro y de la actividad escénica y de la danza en la Argentina. Es la ley que creó el Instituto Nacional del Teatro, las provincias que fomenta la actividad, es decir, que es el pase de la universidad, de la formación al trabajo y que además impulsa a través del fomento a la investigación. Por lo tanto, en Buenos Aires se generó un lenguaje poético, una expresividad escénica que brilla y que además se permite la búsqueda y la experimentación. Y eso hace que, por ejemplo, tengamos la cantidad de salas más grande del mundo en la ciudad. Y además de la cantidad de salas, hay que decir que tenemos unos espectadores que aman el teatro, la ciudad, la provincia, porque las personas a veces viajamos a la provincia. Cuando nos toca estar, yo viví fuera de la ciudad de Buenos Aires también un tiempo y viajaba a la ciudad o viajan de las provincias a ver teatro. Esa sensación futbolera se vive en el teatro también, se vive. En el público estoy hablando, ¿no? Sí, es decir, cuando terminó la pandemia, durante también, me tocó la suerte de trabajar, no estaba la vacuna y veía que había gente en situación de riesgo que entraba a la sala a ver una obra de teatro. Decía, pero el amor y el impulso de estas personas que vienen en este contexto a verlo es increíble. Y cuando apenas pudimos salir a partir de la llegada de las vacunas, lo primero que se llenaron fueron las salas de teatro. Claro. Y eso no pasó en ningún lugar del mundo, pasó en Buenos Aires. La emoción compartida en este caso. La emoción compartida. El maestro teórico de los más importantes que tenemos acá, y creo que a nivel latinoamericano seguro, que es Jorge Duati, decía: el convivio, esa fuerza que tiene la esencia de convivir un monólogo, una situación estética, poética en el medio de una sala, es de una fuerza arrolladora. Y por eso, a pesar de cualquier crisis, cualquier situación, incluso sanitaria, el teatro sigue vivo y los actores creando, pero porque hay alguien que está esperando comunicarse de manera sensible con los intérpretes, con el arte. Es decir, esa magia que genera, esa fuerza de pensamiento que genera el convivio, el arte, que es pensar, reflexionar profundamente, humanamente a través de las emociones. Mientras Criptograma Cultural nos pasamos a otra pausa, pensemos en convivir el arte de otra forma. Así que una pausa y seguimos. Estamos conversando con Juan Manuel Correa, director, actor, un hombre de teatro, de cine, de televisión,
aquellos que tienen el compromiso de la inteligencia mimética, como decía Mauricio Cartún. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos a través de una amiga. Y no puedo no nombrarla porque es una amiga muy querida tanto para vos como para mí. Y bueno, la hemos perdido y en esta nombrarla resucita entre nosotros, como dice el arameo antiguo, que es volver a citarla a la persona, que es Alejandra Darín. ¿Y cómo llegó ese trabajo de Alejandra contigo? ¿Cómo te encontraste con ella? Bueno, la conozco a Alejandra desde un tiempo. La conocí, no necesariamente, mis primeros acercamientos no fue con la actuación, pero después les voy a contar, y hace poco hablábamos con el grupo de la obra Tierra del Fuego, y yo en lo personal, el agradecimiento, además de tenerla como compañera, de haberla tenido al lado en el escenario, enfrente, con una mirada de esas actrices que te miran y que buscan en la profundidad del alma, es decir, en la mirada está el alma, y te miraba, y esos actores que te miran y que vos ves que en la mirada están diciendo, acá estamos alma con alma, así que tranquilo, vamos a esto que sucede entre esta mirada y la otra, entre tu alma y la mía, y después, bueno, el texto, la estructura de la dramaturgia. La verdad que para mí la conocía como amiga, como les decía, pero esa experiencia de los primeros ensayos, que después, bueno, las funciones, los ensayos, el tiempo hace que eso que lo primero que fue, ya sea parte de todos los días o parte de todas las funciones, pero para mí es imborrable. Tierra del Fuego, la obra que compartieron, esta que está citando, ¿no es cierto? Sí, Tierra del Fuego. Ella la hizo hace casi 10 años. 10 años, sí. Y bueno, ahora estás dirigiendo Escarabajo, una obra que yo tuve la oportunidad en el centro de ir a presenciar, en el Centro de la Cooperación. Maravillosa, no se la pierdan. Ahora está en el Teatro El Picadero. Los jueves, tenemos los jueves 29. Sí. Pero esto, bueno, no es la única obra que estás dirigiendo, ni tampoco en la obra que estás actuando. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estoy con, como decís bien, de Escarabajo de Pacho O'Donnell, con un elenco Victorio Neto, Nelson Rueda y Eloy Rosen, haciendo una obra fantástica de Pacho. Estoy muy contento por el grupo humano y además porque pude trabajar como director con 3 artistas excelentes, más el músico en vivo. Así que me sumo a pasar el chivo. Si pueden, no se la pierdan. En nuestras redes buscan Escarabajo y ahí tenemos promociones para que vengan. Y después estoy haciendo la puesta en escena de una quimera, un sueño. Estoy haciendo Fausto de Goethe, un texto que tenía antes de la pandemia con muchas ganas de hacerla, y armé, como decía uno de nuestros grandes maestros, y también un francotirador de la cultura, como lo llamaban, que era Alberto Ure. Cristina Vanegas siempre se encarga de decir, armar una banda y salir a atacar un banco, ¿no? Otra de tus maestras también, además. Otra de mis maestras queridas, Cristina Vanegas. Entonces pude armar una banda fantástica que me acompañó en este sueño, y estoy haciendo ahora los sábados en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala, el espacio experimental Leónidas Barletta, Fausto de Goethe, con el texto original. Dubati, hace poco tuvimos una charla en su escuela de espectadores, me dijo que hubo 80 versiones en Argentina del Fausto. El mito en la Argentina, en este territorio, es muy pregnante. Desde el Estanislao del Campo, el Fausto criollo, hasta el de Pedro Gambide, hasta el que hizo Augusto Fernández con un autor de la literatura argentina que no recuerdo el nombre. Pero es decir, 80 versiones sobre este mito. Bueno, hablábamos recién cuando veníamos para acá de Lito Cruz. Hay una serie que fue muy buena, El Garante. Que es el mismo mito de adaptación para la televisión. Son mitos. ¿Quién no escuchó en la Argentina venderle el alma al diablo, no? Exactamente. En este caso, lo que hacemos nosotros es una versión de Rubén de León, pero la estructura del poeta tratamos de rescatarla. Por supuesto, no del original total, porque la escribió en verso, en 1806, y en 1826 se conoce la segunda parte de él ya muerto. Un tipo que fue un poeta y que pensaba, y que además pensaba el arte como goce estético popular. Le mandamos un saludo a Rubén de León, ya seguramente lo vamos a invitar también al programa alguno de estos días, porque me parece muy interesante, pero además acá estás dirigiendo también. Acá estoy dirigiendo y me arrogué y me guardé un papel
que amo hacer, que es el de Mefistófeles. Es el que se le presenta en la casa a Fausto en forma de cancerbero del diablo, en forma de perro, y le dice, te ofrezco, Fausto, un tipo deprimido, triste, porque se dedicó a estudiar todo lo que se les ocurra, medicina, filosofía, todos los posgrados habidos y por haber, por decirlo en lenguaje actual, se dedicó a estudiar todo, pero se olvidó de vivir la experiencia sensible, la carne, los placeres también de la vida. Mefistófeles se le ofrece, Fausto acepta, a cambio le da su alma, y Goethe, esta está en Goethe, a diferencia de Marlowe, que es Marlowe, el primero que también escribe sobre Fausto, que lo condena por haber dejado el mundo de las ideas y haberse metido con la magia. Manuel, ¿hasta cuándo tenemos oportunidad de ver la obra? Hasta el último sábado de junio, ahí a metro del Obelisco, en el espacio experimental Leónidas Barletta, Viejo Teatro del Pueblo. Bien, mientras charlamos seguramente en el Zócalo va a estar saliendo también donde se pueden comprar entradas. Y bueno, esperamos también presenciarla, ya me comprometí tanto contigo como por favor. Con el autor, el adaptador que iba a estar. Pero además estás en otra obra, o estás preparando la obra. Ya hicimos una función, ahora hacemos, se llama Bairoleto. Yo venía haciendo también, y cada tanto, de hecho estuve hace poco acá en La Plata, y estuve también en Moreno haciendo Severino di Giovanni, la vida de Severino, las últimas horas de Severino di Giovanni. Ahora voy a ir a San Fernando, y siguiendo esa línea me meto con Bairoleto, que es el Robin Hood de los pobres, también algo que es un mito que se muy escrito por el autor Chumbita. No sé si estás haciendo su obra o de otra. No, Chumbita está haciendo otra obra. Esta obra es la obra póstuma de Juan Carlos Gené, que escribió en sus últimos días, venía trabajando con eso. Bueno, la dirige Carlos Di Pascua y Juan Fer Martín. Di Pascua, el escenógrafo histórico de discípulo de Gené, histórico escenógrafo. La hacemos el 1 de junio gratis en el Centro Cultural del Sur, ahí en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Constitución, creo que es Constitución. Y después tendremos una temporada en junio, los domingos, ya va a estar también la data, me imagino, en el Zócalo. Pero también una obra maravillosa sobre bandidos rurales. León Gieco escribió sobre bandidos rurales, todo un disco. Bandidos. Sí. Yo, escuchándote y sabiendo de tu trayectoria, pienso en qué diferencias encontrás vos entre trabajar en el teatro comercial o en el teatro oficial, si querés, como es el Teatro Nacional Cervantes, y el teatro independiente, ¿no? En los sucuchos teatrales, como le decimos con otro maestro Pompeyo, ¿a qué sucucho te voy a ver? En los ámbitos íntimos hay una cercanía de una conexión fantástica con el público. Casi que uno dialoga como con vos, pero con un material energético sensible muy potente. Entonces ahí pasa algo de un despliegue muy particular, y que las salas comerciales o salas oficiales, que uno dice por la extensión y por sus arquitecturas fantásticas, que a su vez también el alma ahí está protegida, porque esas arquitecturas que la provincia de Buenos Aires tiene un montón y que la Argentina tiene un montón, porque lo primero que hacían los italianos y los españoles era hacer, entre otras cosas, cines o teatros. Tiene también algo muy hermoso, que es la dimensión, ¿no? Y sobre todo cuando el público acude. Yo siempre creo que el anhelo de cualquier artista, y lo vengo pensando, es un poco, me permito decir la popularidad, decir ese amor masivo, no por el reconocimiento del cholulaje de la fama, sino ese amor de que a varios corazones acariciaste, varias almas transformaste, a varias personas le diste motores para la vida, para el disfrute o para el goce estético. Y eso cuando te sucede es transformador. Yo tengo recuerdos en salas de las provincias enormes que se han acercado jóvenes, mujeres y varones
a decirme, llorando, decir, esto es lo mío, ¿qué tengo que ir a Buenos Aires? Digo, no, hay que ir a donde haya que ir, donde sea. Pero... Hablábamos en la entrevista con Mauricio, bueno, si se puede vivir del teatro. Es muy difícil vivir, es muy difícil, creo que no es una característica de este territorio, porque además este territorio, esta Argentina, es muy rica, como hablábamos recién, hay salas de danza, hay bailarines, hay elencos, hay por todos lados. O sea que somos muchos, pero también hay mucho público. Es muy difícil vivir específicamente del teatro. Yo creo que hay momentos que, como las olas cuando uno va a hacer surf, hay momentos que las olas son grandes y uno la puede surfear durante un tiempo, porque el trabajo viene, el trabajo llama al trabajo, y hay momentos donde por ahí el mar viene más planchado y ahí hay que ver si o con las clases o con alguna situación paralela a la actividad. Cuando las políticas públicas no están puestas al servicio de la gente, por lo general se hace toda actividad artística, se hace más difícil. Y ni hablar, yo te escuchaba recién hablar por ejemplo, del tema de los libros, ¿no? Vos decías, el 50% de una política que sostiene la posibilidad de que alguien acceda a un libro, además de sostener al que escribió y a la editorial que produce o reproduce esa poética, esa obra, está el que puede acceder además. Claro. ¿No? Yo me acuerdo haber estado en Chaco y la primera vez que vi a los chiquititos, a los pibes comprar libros porque salían la mitad y llevarse los libros, yo quedé fascinado. No solamente me ponía contento por las editoriales chiquitas independientes que vendían, sino porque todos esos chiquitos iban con libros, 5 o 6 libros abajo de los brazos. Claro. Y eso pasa lo mismo con el teatro. Si nosotros tenemos políticas de festivales nacionales, de festivales provinciales, de fiestas en cada lugar, en cada provincia, además de las grandes ciudades, ¿no? Manuel, la verdad que te agradezco mucho la visita, que estés aquí con la pasión de siempre, que te expreses así tan apasionado por todo lo que haces, que eso creo que es contagioso para aquel que está mirando, que por ahí está estudiando, que está pensando en qué hacer con su expresión artística o con su vocación. Apasionarse con el arte me parece que sin duda es lo mejor. Y una cosa, para eso que decís, que a aquellos que estén mirando, formarse, la pasión, la formación y tratar de estar dispuesto para acudir al llamado. Pero si el llamado no llegase cuando uno lo espera, generarse, juntarte con otro, juntarte con otra. La experiencia colectiva, la gran experiencia de la Argentina es la experiencia colectiva. En el teatro, en los clubes de fútbol, en las editoriales, en los medios, cuando se juntan, por supuesto, no los grandes, los que tienen el dinero, a veces algunas cosas resuelve. Pero cuando no está eso, y está el espíritu, el calor y la pasión y la formación, cuando no recibimos el llamado, nosotros somos los que creamos nuestro propio contenido y ahí de repente nos convertimos en artistas. Si estamos juntos es mejor. Es una frase muy seria. Y como decía Fausto, otro chivo, en la Goethe, donde está lo colectivo, la fuerza del amor colectivo, lo psicópata, digo en términos modernos, la psicopatía no entra. Nos vamos yendo de este bloque viendo Fausto y lo femenino eterno, un bloquecito muy chiquito de 1 minuto para entusiasmarnos a ver la obra. No temo al infierno. Un diablo entró en mi casa, ¿Sos una parte o sos el todo? Soy una parte de la oscuridad que la luz engendró. Seguí soñando hasta que nos volvamos a ver. A todo le digo que sí. ¿Qué me habrá visto? Esa flor es un oráculo, te amo. Voy hacia Dios, pasando por el sueño de la muerte. Las arcas están vacías. Siempre falta vino. Prepárenlo.
Se nos quedó cortito el programa, Juan Manuel. La verdad que disfrutamos, yo por lo menos disfruté muchísimo de la charla, estoy seguro que la audiencia también. Recordanos dónde podemos ir a ver una obra que estés dirigiendo, que estés actuando. Todas son bellísimas. Los jueves a las 22 horas en el Teatro Picadero, en el pasaje Enrique Santos Discépolo, quedan 2 jueves. Y los sábados a las 20 horas en el Espacio Experimental Leónidas Barleta, Fausto y lo femenino eterno. El 1 de junio, bailoleto gratis en el Centro Cultural del Sur a las 19 horas. También accesibilidad, diversidad cultural, mucho para poder acceder de cualquier manera a ver también un poco de teatro y a disfrutar de obras que son realmente un lujo. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo les pido a todos que si están viendo el programa, si le contaron, pásenlo por WhatsApp. También pónganle un like o me gusta, denle una activación a las campanitas de notificación. Visiten las páginas, o mejor dicho, las redes de Juan Manuel Correa, no lo van a lamentar, realmente va a ser muy positivo. Y para quienes siguen Criptograma Cultural, por favor, inviten amigos, sigan a nuestras redes y ahí estaremos disfrutando un poco de esta cultura federal argentina que siempre trae un poquito para repensar o pensar en qué situación estamos y que podemos mejorar si estamos juntos. Así que sigamos con Criptograma Cultural en esta segunda temporada, la próxima semana, y si no, seguirá la siguiente.